What's the evidentiary? Because they're going to say he doesn't say in the manifesto that Trump is the target by name. I think if you read the manifesto, Jake, and I know that you have, yeah, it is very clear who the intended target is. So, and you alluded to the target being clear by the manifesto. The only name in the manifesto is Kash Patel. He cites Kash Patel. He leaves him out. Which he says he's not, Kash Patel's not a target. Right. He does say, and I want to apologize for using this language, but he does say, quote, I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes, unquote. First of all, that's outrageous. I mean, there's a lot of other things you could have referred to. This guy is a hater. He hates Trump so much he wants to kill him. Is he talking about Trump in that? You're going to have to ask him that. Okay. I don't really care. Voy por un pedófilo violador. Eso es lo que dice el manifiesto. No dice Donald Trump, no menciona al presidente, no hay un nombre, una referencia directa o una línea que cierre la historia por sí sola. Pero aún así, su propio equipo salió a decir que el objetivo era Trump, lo que significa que para que esa afirmación funcione, alguien tiene que completar la frase, alguien tiene que tomar una descripción ambigua para convertirla en identidad, alguien tiene que hacer una conexión que el texto simplemente no hace. Y ahí es donde la historia deja de sostenerse sola, porque si el manifiesto es la prueba de que iban por Trump, entonces sus propios aliados están aceptando que esa descripción le encaja, no porque lo diga el documento, sino porque lo necesitan para que la narrativa funcione. Y eso convierte este caso en algo que no habíamos visto antes, un intento de asesinato donde la defensa necesita validar el insulto del atacante para poder sostener quién era la víctima. Mientras esa contradicción está ahí, un hombre cruza seguridad en uno de los eventos más protegidos del país. Hay disparos, agentes reaccionando, acusaciones gravísimas, pero no hay una historia que cierre sin interpretación, una secuencia que se sostenga por sí sola. No hay prueba que diga exactamente lo que todos están repitiendo. Hay que empujarla, hay que explicarla, hay que completarla. Esto no es un detalle menor cuando ya van 3 episodios donde todo arranca con impacto y termina con dudas, donde las versiones oficiales aparecen rápido, pero conforme pasa el tiempo se llenan de huecos que nadie puede cerrar, donde el patrón se repite y la claridad nunca llega. El tercero aparece justo cuando Trump más lo necesita, cuando su narrativa pierde fuerza, su popularidad cae y cuando su propia base empieza a hacer preguntas que antes no se hacía. 3 intentos de asesinato, 3 momentos de alto impacto, 3 historias que no terminan de sostenerse. Y en el centro de todo esto, un documento que no dice lo que debería de decir, pero que necesita que lo diga. Porque si realmente iban por Donald Trump, el manifiesto pudo decirlo fácilmente. Y no lo dijo. Si la intención era clara, la prueba pudo ser directa, pero no lo fue. Si el caso estuviera cerrado, no haría falta que sus aliados se enfurecieran porque un periodista leyó un texto exacto en televisión. But he does say, quote, I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes, unquote. First of all, that's outrageous. I mean, there's a lot of other things you could have referred to. This guy is a hater. Pero eso fue lo que pasó, porque el problema no es que Jake Tapper haya inventado algo. El problema es que leyó una frase que deja a Trump en una posición muy difícil. Si no era sobre él, entonces el manifiesto no prueba el objetivo. Si era sobre él, entonces sus propios defensores tienen que aceptar la conexión más dañina. What's the evidentiary? Because they're going to say he doesn't say in the manifesto that Trump is the target by name. I think if you read the manifesto, Jake, and I know that you have, yeah, it is very clear who the intended target is. En este episodio, yo voy a mostrarte cómo un supuesto intento de asesinato que debería de fortalecer a Donald Trump terminó exponiendo una contradicción brutal, porque la versión oficial dice que iban por él, pero el manifiesto no lo menciona. La seguridad no cierra, el video deja preguntas, sus aliados tienen que completar la historia para que funcione y su propia base, la misma base que él entrenó durante años para desconfiar de todo, ahora empieza a desconfiar también de él. Yo soy Poncho de Anda y les doy la bienvenida a Línea de Fuego. Debate con datos, sin cortinas de humo y un espacio en donde hablamos de las cosas sin pelos en la lengua, tal y como son. Si lo que han escuchado hasta ahora les hace sentido, entonces los invito para que se sumen a la comunidad y me ayuden a que cada vez más personas puedan abrir los ojos. Porque mientras Trump intenta convertir cada crisis en una prueba de que todos lo persiguen, la lógica empieza a mostrar otra cosa. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en la Línea de Fuego? El caso empieza con una imagen que debería de ser suficiente para unir a todos alrededor de una conclusión clara. Un sospechoso que atraviesa seguridad, hay agentes reaccionando, armas, caos y una acusación gravísima de intento de asesinato contra el presidente. Pero el problema aparece cuando esa imagen no alcanza para cerrar la historia. Porque una cosa es ver tensión y otra muy distinta es probar con claridad todo lo que se está afirmando a partir de ese momento. Sobre todo cuando la acusación no es cualquier acusación, sino una de las más serias que pueden existir en la política de los Estados Unidos.
En un caso así, la evidencia no puede depender de que alguien te diga lo que estás viendo, porque si necesitas una narración encima del video para que el video pruebe lo que tú quieres probar, entonces ese video no está cargando solo el peso de la acusación. Y esa diferencia importa, porque separa un caso sólido de una operación de percepción, separa un hecho cerrado de una historia que todavía necesita ser empujada. I did hear from Kash Patel. He said on it, but I haven't heard from him since. I don't know what he's on. And then I heard back from Donald Trump. And I've saved these text messages. I'd probably get put in jail if I released them publicly, but I saved them. Where Donald Trump proceeded to tell me that it was my fault and that I deserve it. If my son gets killed, I deserve it because I was a traitor to him. La seguridad presidencial no funciona como la seguridad de una fiesta cualquiera. No estamos hablando de un guardia que se distrajo en una puerta. Estamos hablando de un aparato completo que está diseñado para detectar amenazas antes de que lleguen al punto crítico, con filtros, protocolos, agentes, cámaras, perros, comunicación interna y capas de protección que existen precisamente para impedir que un individuo avance hasta donde supuestamente avanzó. Por eso la pregunta no puede quedarse en cómo se equivocaron, porque en ese nivel de protección, un vacío prolongado no se explica con una simple falla humana. Cuando alguien cruza donde no debe de cruzar, cuando hay señales previas, cuando aparece un perro de seguridad siguiendo al sospechoso, cuando el individuo se mueve durante suficiente tiempo como para que después todos tengan que reconstruir la escena, la pregunta no es si hubo un error, la pregunta es por qué el sistema dejó abierta esa ventana, porque vamos a ser muy honestos, en seguridad presidencial, un vacío de minutos no se siente como un descuido, se siente como una zona que fue liberada, un espacio donde todo lo que tenía que reaccionar, reaccionó tarde y reaccionó mal. Eso no prueba por sí solo una conspiración, pero sí destruye la versión cómoda de que todo fue simplemente un accidente operativo, porque la lógica no permite creer tan fácilmente que un hombre aislado pueda ser más eficiente que todo el aparato tecnológico y humano del servicio secreto. A menos de que ese aparato haya parpadeado justo al mismo tiempo. Después viene el manifiesto, que debería de ser la pieza que ordena todo, porque si el video deja dudas, si la seguridad deja dudas, si el recorrido deja dudas, ese documento tendría que explicar intención, objetivo y motivo. Pero en lugar de cerrar el caso, lo vuelve más incómodo, porque no menciona a Trump, no dice voy por Trump, no identifica al presidente por su nombre, tampoco entrega una línea limpia que permita decir aquí está. Esto prueba que él era el objetivo, y al no hacerlo, deja toda la narrativa colgada de una interpretación. Lo que sí hace el manifiesto es utilizar una descripción cargada, una frase diseñada para golpear donde más duele, porque hablar de un pedófilo violador alrededor de Donald Trump no es cualquier cosa. No es un insulto genérico, no es una palabra lanzada al aire sin contexto. Es una referencia que inevitablemente activa el terreno de Epstein, de los archivos, menciones, las sospechas públicas, los años de conversación sobre sus vínculos, fotografías, sus fiestas, sus explicaciones que no entiende nadie y todo ese mundo oscuro que Trump y sus defensores han intentado mantener como ruido externo mientras su nombre sigue apareciendo una y otra vez en la conversación pública. Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir. Are you aware of Donald Trump ever engaging in sexual activity with an individual introduced to him by you or Jeffrey Epstein? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Por eso el manifiesto es tan peligroso para ellos, no porque pruebe una acusación ni porque convierta una sospecha en hecho, sino porque no sirve como evidencia limpia, pero sí sirve como veneno narrativo. Porque si lo utilizan para decir que el atacante iba por Trump, tienen que aceptar que la frase apunta hacia Trump, pero si aceptan que la frase apunta hacia él, entonces terminan arrastrando al propio presidente a la descripción que él más quiere evitar. We haven't seen any of Epstein's emails from around the time that he was buddies with Trump. So we can't get a handle, not that Trump used emails, but that was when Trump was in his orbit, so to speak. So we're not getting any
view of what was going on during that time period, which would have been like the early 2000s. Por eso la reacción de Jeanine Pirro es tan reveladora, porque cuando Tapper lee el fragmento, ella no se limita a decir esa interpretación es incorrecta y presentar pruebas de otra manera más clara. Tampoco responde con una línea del manifiesto donde aparezca el nombre de Trump. No muestra una conexión directa que cierre el punto, sino que reacciona con indignación, como si el simple acto de leer esa frase fuera un problema, cuando en realidad el problema es que la frase deja al descubierto la debilidad de toda la narrativa. But he does say, quote, I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes, unquote. First of all, that's outrageous. I mean, there's a lot of other things you could have referred to. This guy is a hater. Si el manifiesto no se puede leer completo sin dañar la versión oficial, entonces el manifiesto no es una prueba limpia, es una pieza contaminada. Eso es lo que hace que este caso sea tan incómodo, porque el documento está construido de una forma que no ayuda del todo ni a la fiscalía ni a la defensa política de Donald Trump. Y abre otra pregunta que debería de estar sobre la mesa. ¿Por qué alguien que supuestamente quería dejar claro que iba contra Trump omite el nombre del presidente, pero usa términos que inevitablemente lo conectan con sus escándalos más oscuros? Una posibilidad es que el manifiesto no haya sido escrito para funcionar como prueba legal limpia, sino como seguro narrativo, como un documento que permite decir venía por Trump si hace falta construir victimización, pero que al mismo tiempo ensucia a la supuesta víctima si alguien lo lee sin editarlo, sin filtros, sin el aparato mediático que intenta domesticarlo. No prueba, contamina, no aclara, deja marca, no cierra la historia, la vuelve más difícil de sostener. Ese punto conecta directamente con el patrón más amplio, porque este no es el primer episodio que se presenta como intento de asesinato contra Trump y tampoco es el primero que termina con más preguntas que respuestas. Y cuando tienes 3 intentos rodeados de dudas, de momentos de alto impacto, de ocasiones donde la narrativa inicial aparece con fuerza pero la claridad se debilita después, ya no puedes analizar cada caso como si estuviera flotando sobre el aire. Nobody in recent years has faced more bullets and more violence than President Trump. This political violence stems from a systemic demonization of him and his supporters by commentators, yes, by elected members of the Democrat Party, and even some in the media. This hateful and constant and violent rhetoric directed at President Trump day after day after day for 11 years has helped to legitimize this violence and bring us to this dark moment. Un intento de asesinato es una tragedia. 3 intentos con un timing tan conveniente para una figura política que atraviesa desgaste obligan a mirar el patrón con más frialdad. Porque no se trata de decir que todo fue fabricado sin pruebas. Se trata de observar que cada episodio funciona como un shock de adrenalina para una presidencia que se está quedando sin aire. Porque cuando Trump está contra la pared, cuando sus números caen, cuando su base se enfría, sus escándalos se vuelven el centro, su control del relato se debilita, aparece otro momento extremo que intenta reorganizar la conversación alrededor de una sola idea. A very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now. Put out on Truth and put out on many of the platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. Trump perseguido, Trump víctima, bajo ataque, Trump como el centro absoluto del drama nacional. Ese es el patrón de rescate. Su presidencia pierde oxígeno y entonces aparece una crisis. La crisis activa el miedo y el miedo activa la lealtad. La lealtad tapa preguntas y las preguntas regresan después. Pero para entonces ya se ganó tiempo político, ya se movió el ciclo mediático y se convirtió el desgaste en persecución. That is our President of the United States. That's the man that says MAGA is whatever he wants it to be. El problema es que ese mecanismo funciona hasta que la gente empieza a verlo repetirse, porque cuando una herramienta se usa una vez, puede parecer circunstancia. Cuando se utiliza 2 veces, puede parecer coincidencia, pero cuando aparece una tercera vez frente al mismo problema político, empieza a parecer procedimiento operativo. Come on, darling. The mother's screaming like crazy. Darling, I love you, darling. Mom, I can't do it. Mom. Esa es la razón por la que la propia base de Trump empieza a romperse por dentro, porque durante años Trump les enseñó a no creer en nada,
a desconfiar en los medios, en las instituciones, en expertos, jueces, fiscales, encuestas, documentos y cualquier versión que no viniera filtrada por su propio movimiento. Pero esa educación política tiene una consecuencia inevitable. Why haven't they found the shooter yet, Mr. President? Are you concerned that it's been 24 hours? Well, I hear they're making big progress, and we'll have to see what happens. Do you have any indication of the shooter's motivation, sir? I have an indication, yeah, but we'll let you know about that later. Thank you. La desconfianza no se queda quieta donde tú la pones. We looked at all of the conditions that took place tonight, and I will say, you know, it's not a particularly secure building, and I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room, and it's much more secure. It's drone-proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. They've wanted the ballroom for 150 years for lots of different reasons, but today's a little bit different because today we need levels of security that probably nobody's ever seen before. Eso es lo que está pasando ahora, porque la misma base que fue entrenada para mirar cada evento como una posible mentira del sistema, empieza a mirar todos estos intentos con los mismos ojos. Empieza a preguntarse por qué los videos no cierran, por qué las autoridades no explican todo, por qué los manifiestos no dicen lo que deberían de decir. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story. And in Palm Beach, Florida, a few months after that, we came close. We really had, again, we had some great work done by law enforcement. La fractura no empieza cuando un opositor acusa a Trump. La fractura empieza cuando sus propios seguidores dejan de repetir la versión oficial con la misma seguridad que antes. Cuando ya no basta con decirles, iban por él. Cuando empiezan a revisar el texto, el video, el momento, las inconsistencias, el beneficio político, la reacción de sus funcionarios y la forma en que todo se convierte rápidamente en una narración de victimización. En ese punto, Trump ya no enfrenta solamente un problema legal o mediático, enfrenta un problema de credibilidad. The story stinks to high heaven. Let me explain some of the issues. And let me emphasize, this is not just my opinion. I've got a buddy who ran Reagan's security detail after Reagan was shot. Experienced Secret Service officer. He actually set up the training protocols that Secret Service is supposed to adhere to, which they are no longer following. Now, let me emphasize that. So the first thing that caught my eye, the first person that's taken off the stage. So you got gunfire outside of the ballroom. It's not inside the ballroom. The first person to be taken off stage was J.D. Vance. And I look at it and go, what in God's name is going on? The protocol, the standard, the requirement is the president. Get the president. Everybody else can die. The president, that's who you save. That's what Secret Service is supposed to be trained to do. Porque puedes controlar un titular, puedes empujar una versión, mandar a tus aliados a gritar en la televisión, convertir cada pregunta en ataque y cada duda en una conspiración contra ti. Pero no puedes obligar a millones de personas a dejar de notar que la historia necesita demasiada ayuda para poder sostenerse. And the left-wing demonization of Donald Trump as Hitler, a Nazi, authoritarian, all the nonsense they're saying, this has real-world effects. Again, we don't know the shooter, we don't know the motive. But we've got to stop this. It's insane. Full investigation, everyone go home, maybe try again next year, but this is absolutely unacceptable. Cuando una prueba no menciona el supuesto objetivo, cuando el video no muestra de forma clara lo que tendría que mostrar, cuando la seguridad deja una ventana imposible de explicar con calma, cuando el manifiesto ensucia tanto como ayuda y el timing beneficia al mismo hombre que pide ser visto como víctima, entonces la narrativa empieza a chocar contra algo más fuerte que la propaganda, la lógica común. Second time that I saw Mr. Trump was same scenario. He was onlooking at an orgy, and Tiffany came over to me and said that Donald Trump had requested that I perform oral sex on him. Eso es lo que Trump está perdiendo. No solamente aprobación y apoyo, está perdiendo el beneficio automático de la duda dentro de su propio entorno. Ese es el golpe más duro, porque un opositor que no te cree no va a cambiar nada, pero un seguidor que empieza a dudar de todo cambia el mapa por completo. No me crean a mí, lean el manifiesto.
Vean el video, analicen el timing y revisen las encuestas. La lógica no necesita gritar, pero los que necesitan nuestro voto, sí. No me crean a mí, lean el manifiesto, vean el video, analicen el timing y revisen las encuestas. La lógica no necesita gritar, pero los que necesitan de nuestro voto, sí. Dale like a este video si ves como una historia que debería de sostenerse sola necesita ser completada para poder creerse. Compártelo porque mientras más personas entiendan que estas narrativas se construyen sobre vacíos, más difícil va a ser que las normalicen sin cuestionamiento. Y suscríbete al canal porque aquí no repetimos versiones oficiales. Las ponemos contra los datos, contra la lógica y contra lo que ellos mismos dicen cuando creen que nadie está haciendo las cuentas. Yo soy Poncho de Anda y esto fue Línea de Fuego. Aquí decimos las cosas tal y como son, sin pelos en la lengua. Yo por lo pronto me despido. Los espero en la próxima. Cambio y fuera.